continuación, asistimos al impactante arrebato de Jason Howard en la sala del tribunal, cuando reacciona a su sentencia. Acusado de los atroces crímenes de matar a su exnovia y a los 3 hijos de esta, la ira explosiva de Howard altera la calma y el orden de la sala. Lo que hace aún más sorprendente este incidente es el hecho de que Howard recibiera repetidos puñetazos mientras permanecía esposado. Mientras se desarrollaba el juicio, el ambiente parecía normal y tranquilo. Jason Howard, sospechoso de los brutales asesinatos de su exnovia y los 3 hijos de esta, estaba esposado esperando su sentencia. Nadie se esperaba el impactante giro de los acontecimientos que estaba a punto de producirse. Jason Howard cargos, asesinato con agravantes. En un arrebato repentino e inesperado, la ira de Howard estalló, rompiendo la tranquilidad de la sala. Las imágenes de vídeo captan el momento en que se desata el caos cuando Howard desata su furia contra los que le rodean. La tensión en la sala se hace palpable a medida que las emociones de Howard alcanzan un punto de ebullición. En medio de la conmoción, un hombre aprovecha la oportunidad para golpear a Howard. Alcanzando la barandilla que separa a los abogados del público, propina una serie de puñetazos al acusado. La fuerza de los golpes coge desprevenido a Howard, que intenta esquivar el implacable ataque. Pero la violencia no se detiene ahí. Otro hombre, impulsado por la ira o el deseo de venganza, salta por encima de la barandilla, uniéndose al ataque contra Howard. Los funcionarios del tribunal, sorprendidos por el repentino giro de los acontecimientos, se apresuran a intervenir y proteger al acusado. El retraso en la respuesta de los agentes no hace sino aumentar la intensidad de la escena. El primer agente tarda unos 10 segundos en reaccionar y saltar al estrado para intentar contener a los agresores y restablecer el orden en la sala. La lucha por recuperar el control es evidente mientras el caos continúa desarrollándose. Durante todo el calvario, Howard se queda sin habla, abrumado por la repentina embestida. El vídeo capta su expresión de estupor, una mezcla de conmoción, miedo e incredulidad. A pesar del brutal ataque, Howard logra escapar de los daños físicos gracias a la intervención de los agentes. Tras el incidente, Howard es examinado por un médico de la cárcel para garantizar su bienestar. Afortunadamente, no sufre lesiones a causa de la agresión. El mayor del sheriff del condado de Trumbull, Robert Davis, confirma que Howard salió físicamente ileso de la terrible experiencia. Los agresores, identificados como Lewis West y Sultan Honsu, ambos residentes en Warren, son rápidamente detenidos por las autoridades en el juzgado del condado de Trumbull. Son acusados de agresión y sus acciones son grabadas para que el mundo sea testigo. Para comprender realmente la gravedad del arrebato en la sala del tribunal y la espeluznante agresión a Jason Howard, es crucial ahondar en los antecedentes de este problemático individuo y en los atroces delitos de los que se le acusa. Jason Howard, un joven de 24 años, se encuentra en el centro de una horrible serie de acontecimientos que han conmocionado a la comunidad. Antes del arrebato ante el tribunal, Howard ya se enfrentaba a cargos por otro incidente violento que tuvo lugar en Warren, Ohio. En ese incidente, Howard fue acusado de matar a un hombre y disparar a otros 2. Los detalles de este crimen son escalofriantes. Ocurrió apenas unos días antes de que se descubrieran los cadáveres de su exnovia, Jameyla West, y de los 3 hijos de esta en Columbus, Ohio, a unos 140 kilómetros al suroeste. Jameyla West, una mujer de 27 años, fue brutalmente asesinada junto a su hija de 10 años y sus 2 hijos, de 3 y 5 años. La espeluznante naturaleza de estos asesinatos conmocionó a la comunidad y dejó desolados a amigos, familiares y vecinos. La conexión entre ambos incidentes es innegable, ya que Howard es el padre del menor, de los niños que perdieron la vida trágicamente. La pérdida de vidas inocentes y la brutalidad de los crímenes han dejado un impacto duradero en la comunidad, alterando para siempre las vidas de los implicados. A medida que se desarrolla el juicio por los asesinatos de Jameyla West y sus hijos, la sala se convierte en un escenario para la búsqueda de justicia. Los cargos contra Howard son graves y las pruebas en su contra, contundentes. La acusación presenta un caso sólido, reconstruyendo meticulosamente los acontecimientos que condujeron a las trágicas muertes. A lo largo del juicio, Howard mantiene su inocencia, negando vehementemente cualquier implicación en los asesinatos. Proclama su inocencia ante el tribunal, insistiendo en que no mató a Jameyla West ni a sus hijos. Sin embargo, el peso de las pruebas en su contra es sustancial, por lo que muchos cuestionan sus afirmaciones. El arrebato ante el tribunal y el posterior ataque a Jason Howard han dejado una huella indeleble en las familias de las víctimas, agravando aún más su ya profunda pena y dolor. Las secuelas emocionales de este espantoso incidente son inconmensurables, ya que la familia se enfrenta al trauma y a la pérdida que han sufrido. La madre de Jameyla West,
Victoria, que presenció el desarrollo de todo el calvario, se ha visto profundamente afectada por los acontecimientos ocurridos en la sala del tribunal. En una entrevista con The Vindicator de Youngstown, relata los angustiosos momentos que condujeron al estallido. Victoria explica que el tumulto comenzó después de que ella diera a Howard una aparentemente inocua palmadita en la nuca. En respuesta, un ayudante del sheriff la agarró y la tiró al suelo por la fuerza, lo que intensificó el caos. Para Victoria, el arrebato en la sala del tribunal es un doloroso recordatorio de la tragedia que sufrieron su hija y sus nietos, reabre las heridas de su pérdida y amplifica el dolor que eleva en el corazón. La carga emocional de presenciar el ataque a Howard, el hombre acusado de elevarse a sus seres queridos, es inconmensurable. Al final, Jason Howard fue condenado a cadena perpetua. Jason Howard sentencia cadena perpetua. Sin embargo, él sigue sosteniendo que no mató a Jameila y sus hijos. Tatiana Fusari. En primer lugar, tenemos una historia que te dejará sin palabras. Es la historia de Tatiana Fusari, una mujer cuya vida dio un oscuro giro cuando fue condenada a cadena perpetua. Los servicios de protección de menores habían estado involucrados con Tatiana Fusari y su marido desde 2014, después de que se encontrara THC en el organismo de su hijo mayor recién nacido. Esta implicación previa plantea dudas sobre la capacidad de la pareja para proporcionar un entorno seguro y enriquecedor a sus hijos. Trágicamente, su hija de 10 meses, Mary Welch, pesaba solo 2,5 kilos en el momento de su muerte. A pesar de ser conscientes de su bajo peso, Tatiana y su marido se negaron a buscar asistencia médica para Mary. Alegaron razones religiosas y falta de confianza en el sistema médico como justificación. Sorprendentemente, 2 de sus 3 hijos nunca habían sido llevados a un médico colegiado. La negligencia y la negación de atención médica a su hija son profundamente preocupantes. Plantea dudas sobre las prioridades de la pareja y su capacidad para dar prioridad al bienestar de sus hijos. La intervención de los servicios de protección de menores y las razones aducidas por Tatiana Fusari y su marido dibujan el inquietante panorama de una familia en crisis. Durante la investigación de la trágica muerte de Mary Welch, de 10 meses de edad, las condiciones encontradas en el hogar familiar fueron poco menos que espeluznantes. El sheriff del condado testificó que la casa era antihigiénica, con indicios de alimañas, insectos y moho. Estas condiciones distaban mucho de ser adecuadas para criar niños y suscitaban serias dudas sobre la capacidad de la pareja para proporcionar un entorno seguro y saludable. El médico que realizó la autopsia a Mary reveló hallazgos inquietantes. La niña sufría desnutrición crónica, lo que, en su opinión, se debía a la privación deliberada de alimentos y agua. Esta revelación fue un testimonio desgarrador del abandono y los malos tratos que sufrió Mary en su corta vida. La combinación de las condiciones de vida antihigiénicas y las conclusiones del médico ofrecían una imagen desoladora del entorno en el que vivió Mary. Tatiana Fusari y su marido se enfrentaron a graves cargos tras la trágica muerte de su hija. En agosto de 2018, fueron acusados inicialmente de asesinato por delito de homicidio. La severidad de los cargos reflejaba la gravedad del crimen y la necesidad de que se hiciera justicia. Seth Welch, Tatiana Fusari. Cargo: homicidio. El video que recoge la reacción de Tatiana y su marido ante los cargos se hizo viral y causó conmoción en todo el país. Sus expresiones de incredulidad y conmoción fueron captadas por todo el mundo. El video sirvió de inquietante recordatorio de las devastadoras consecuencias de sus actos y del impacto que tuvieron en quienes les rodeaban. Se trata de un cargo llamado asesinato por delito de homicidio. Es cadena perpetua sin libertad condicional. Exige la toma de una muestra de ADN en el momento de la detención. El carácter viral del vídeo atrajo la atención de todo el mundo sobre el caso, provocando un debate nacional sobre la negligencia infantil y la importancia de buscar asistencia médica para los niños que la necesitan. Fue un momento que dejó boquiabiertos a los espectadores y puso aún más de relieve la urgencia de que Tatiana y su marido rindieran cuentas de sus actos. En junio de 2020, el marido de Tatiana Fusari, Seth Welch, se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su hija, Mary Welch. El tribunal consideró que sus acciones habían sido premeditadas y llevadas a cabo con alevosía, lo que llevó a la condena más severa posible. El juez condenó a Seth Welch a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia reflejaba la gravedad de su delito y garantizaba que nunca volvería a salir en libertad. Fue un momento de justicia para Mary y un paso para que los responsables rindieran cuentas de sus actos. Durante el juicio,
Tatiana Fusari subió al estrado y contó su versión de los hechos. Testificó sobre los abusos que sufrió a manos de su marido, Seth Welch. Tatiana afirmó que él la violaba y la golpeaba, dejándola en un estado constante de miedo y sumisión. Estas revelaciones arrojan luz sobre la dinámica de su relación y la dinámica de poder que desempeñó un papel en los trágicos acontecimientos que se desencadenaron. Tatiana también declaró que no le permitían llevar a su hija Mary al médico. Alegó que los malos tratos sufridos le impedían atender adecuadamente a su hija, aunque reconoció el deterioro de la salud de su hija. Afirmó que no se dio cuenta de la gravedad de la situación y que desconocía la causa exacta de la muerte de Mary. El testimonio de Tatiana presentaba una narración compleja, en la que se entrelazaban sus experiencias de malos tratos con su defensa respecto a su incapacidad para proporcionar los cuidados adecuados a Mary. Añadió otra capa de complejidad al caso y planteó preguntas sobre el alcance de su culpabilidad en la tragedia. En noviembre de 2021, llegó el momento de que Tatiana Fusari se enfrentara a su propia sentencia. El tribunal la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado. Esto significaba que Tatiana pasaría el resto de su vida entre rejas, sin posibilidad alguna de salir en libertad. Era una sentencia que reflejaba la gravedad de su delito y la pérdida irreversible de la vida de su hija. Además de la cadena perpetua por asesinato, Tatiana también fue condenada a entre 15 y 30 años por el cargo de maltrato infantil en primer grado. Tatiana Fusari, sentencia, cadena perpetua. De 15 a 30 años de prisión. Esta sentencia adicional puso de manifiesto el reconocimiento por parte del tribunal del daño infligido a María y la necesidad de que Tatiana rindiera cuentas de sus actos. Christopher Rodríguez. La otra cosa que creo que este caso pone de manifiesto es que no se tiene suficientemente en cuenta a las personas que trabajan en el sistema de justicia penal. Y miro estas fotografías, y es muy duro, y creo que debería ser reconocido más por la dificultad de lo que hacen y lo mismo para el Estado. A continuación, acompáñenos a explorar los acontecimientos que condujeron a la sentencia, los desgarradores detalles del crimen cometido por Christopher Rodríguez y su emotiva reacción ante el veredicto. Esta es una historia que le hará cuestionarse las profundidades de la depravación humana y las consecuencias que se derivan de ella. Al comenzar nuestro viaje por el estremecedor caso de Christopher Rodríguez, exploremos primero los acontecimientos que se desarrollaron hasta llegar a este día trascendental. Todo comenzó en septiembre de 2017, cuando Larissa Rodríguez, madre de Jordan Rodríguez, de 5 años, se encontró en una situación espeluznante. Christopher, el novio de Larissa en ese momento, llevó al pequeño a su dormitorio en un estado semi-inconsciente. En lugar de buscar ayuda inmediata o ponerse en contacto con las autoridades, Larissa y Christopher tomaron una serie de decisiones escalofriantes. Decidieron darle una ducha fría y lo metieron en la cama de Larissa, donde permaneció 24 horas. Trágicamente, el estado de Jordan empeoró y finalmente perdió la vida. En lugar de enfrentarse a la inimaginable realidad de sus actos, Larissa y Christopher tomaron una decisión espantosa. Decidieron enterrar el cuerpo sin vida de Jordan en el jardín de su casa, envolviéndolo en bolsas llenas de naftalina para evitar que los animales lo molestaran. Durante 2 meses, la verdad permaneció oculta, hasta que un chivatazo desde Pakistán, proporcionado por el propio hermano de Christopher, Scott Rodríguez, condujo a las autoridades al espeluznante descubrimiento. Scott, militar en el extranjero, recibió una llamada de Christopher en la que confesaba haber enterrado el cadáver de Jordan. En una petición desesperada de justicia, Scott instó a su hermano a que se entregara a la policía. Cuando Christopher no lo hizo, Scott se encargó de ponerse en contacto con las autoridades, asegurándose de que se revelara la verdad. La investigación condujo a las autoridades al apartamento de Larissa Rodríguez, donde, tras 2 días de minuciosas excavaciones, descubrieron el cuerpo sin vida del joven Jordan, el 19 de diciembre. La oficina del médico forense del condado de Cuyahoga confirmó más tarde que la muerte de Jordan fue consecuencia de un homicidio, aunque no se pudo determinar la causa exacta. Además, se descubrió que Jordan había sufrido lesiones previas, incluida una fractura de muñeca y varias costillas rotas, lo que indicaba antecedentes de maltrato infantil. Estos impactantes acontecimientos sentaron las bases para el juicio y la posterior condena de Christopher Rodríguez. Tras su detención, tanto Christopher como Larissa se declararon culpables de una serie de graves cargos relacionados con la muerte de Jordan Rodríguez, de 5 años. El acuerdo de culpabilidad, alcanzado en junio del año anterior, permitió a la pareja evitar un juicio por asesinato, que puede conllevar cadena perpetua. En su lugar, se declararon culpables de los cargos de homicidio involuntario, agresión grave, poner en peligro a un niño y maltrato grave de un cadáver.
Christopher Rodríguez. Cargo: homicidio involuntario, agresión grave. Puesta en peligro de menores, maltrato grave, de cadáver. Este acuerdo se hizo en colaboración con los fiscales y sentó las bases para las posteriores audiencias de sentencia. Los fiscales y los abogados defensores de la pareja acordaron una pena recomendada de entre 20 y 25 años para ambos acusados. Sin embargo, durante la vista de sentencia, la juez Nancy Margaret Russo tomó una decisión chocante. Mientras que Larissa Rodríguez fue condenada a 25 años de prisión, la juez Russo rechazó la sentencia recomendada para Christopher Rodríguez. El impacto emocional del caso fue evidente durante la vista de sentencia. Mientras los fiscales presentaban fotografías del cuerpo sin vida de Jordan, la juez Russo rompió a llorar, expresando su incredulidad y pronunciando las palabras «No sé cómo vives contigo mismo», directamente a Christopher Rodríguez. Tras el acuerdo de culpabilidad y la emotiva vista de sentencia, Larissa Rodríguez, madre de Jordan Rodríguez, de 5 años, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La juez Nancy Margaret Russo, que presidía el caso, dictó una sentencia de 25 años de prisión para Larissa. La sentencia de Larissa Rodríguez fue un momento crucial en la sala. Cuando la juez pronunció la sentencia, se hizo evidente el peso del delito y su impacto en la joven víctima y en la comunidad. Larissa, que se había declarado culpable de los cargos de homicidio involuntario, agresión grave, poner en peligro a un menor y maltrato grave de un cadáver, se enfrentaba ahora a un largo periodo de encarcelamiento. La condena de 25 años refleja la gravedad de la implicación de Larissa en los trágicos sucesos que condujeron a la muerte de Jordan. Sirve como recordatorio de que el sistema de justicia no tolerará tales actos de negligencia y maltrato, especialmente cuando se traducen en la pérdida de una vida inocente. La carga emocional de la sentencia fue palpable. Larissa Rodríguez, que había estado presente durante todo el juicio y las vistas posteriores, tenía que enfrentarse ahora a las consecuencias de sus actos. El impacto del delito en el juez, la fiscalía y la comunidad en general fue evidente, ya que trataron de garantizar que se hiciera justicia. Una vez conocida la sentencia de Larissa Rodríguez, la atención se centra ahora en Christopher Rodríguez, coacusado en este desgarrador caso. Christopher, que se declaró culpable de los cargos de homicidio involuntario, agresión grave, poner en peligro a un menor y maltrato grave de un cadáver, esperaba su destino mientras la sala se preparaba para la sentencia. La juez Nancy Margaret Russo, conocida por su inquebrantable compromiso con la justicia, se enfrentó a la difícil tarea de determinar el castigo apropiado para Christopher Rodríguez. Rechazando la sentencia recomendada de 20 a 25 años, tomó una decisión audaz. Christopher fue condenado a la pena máxima de 28 años de prisión. Christopher Rodríguez sentencia, 28 años de prisión. La gravedad del crimen y su impacto en la comunidad pesaron mucho en la mente de la juez Russo al dictar la sentencia. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones, desde la conmoción al alivio, al darse cuenta de que Christopher pasaría casi 3 décadas entre rejas por su participación en la muerte de Jordan Rodríguez, de 5 años. A la defensa, esto es igualmente difícil para ustedes. Sé que como juez se supone que no debo mostrar emoción y en 22 años nunca lo he hecho. Esta es una de las peores cosas que he visto en mi vida. Sea lo que sea que se suponía que iba a ser la vida de este niño, te aseguraste de que no sucediera. La reacción de Christopher a la sentencia fue un momento de intensa emoción. Mientras las palabras del juez resonaban en la sala, el rostro de Christopher mostraba toda una gama de emociones, desde la incredulidad hasta el remordimiento. El peso de sus actos y las consecuencias a las que ahora se enfrentaba eran palpables, y los asistentes percibieron el profundo impacto de este trágico caso. La condena a 28 años es un duro recordatorio de que el sistema judicial no tolerará actos tan atroces. Es un testimonio del compromiso del tribunal de hacer que las personas rindan cuentas de sus actos, especialmente cuando suponen la pérdida de una vida inocente. Jasmine Gordon. A continuación, nos adentramos en el desgarrador caso de Jasmine Gordon y su reacción ante la sentencia por su implicación en la trágica muerte de su hija de 3 años, Jamila Smith. En el tranquilo barrio suburbano de Detroit, se desencadenó un horrible crimen que destrozó las vidas de los implicados. Jasmine Gordon, una madre de 24 años, y su novio, Clifford Thomas, de 33, se encontraron en el centro de una tragedia que dejaría a la comunidad conmocionada. Era un día de septiembre cuando se produjo la tragedia. Los testigos declararían más tarde que la hija de 3 años de Gordon, Jamila Smith, no respiraba cuando su madre la llevó corriendo al hospital. El pánico se apoderó del ambiente mientras Gordon suplicaba ayuda, con una desesperación evidente para quienes la rodeaban.
Lakeisha Thaxton, técnico de urgencias médicas, recuerda vívidamente la angustiosa escena. Describió cómo la voz de Gordon temblaba de miedo, mientras buscaba desesperadamente ayuda para su hijo sin vida. Thaxton preguntó repetidamente a Gordon qué había ocurrido, pero la joven madre guardó silencio y se negó a responder. Cuando los profesionales médicos examinaron el cuerpo sin vida de Yamila, descubrieron una serie de lesiones inquietantes. El doctor Kilak Kesha, patólogo forense de la oficina del médico forense del condado de Wayne, detalló el alcance del traumatismo infligido a la joven. Se encontraron abrasiones en su brazo derecho, junto con abrasiones cicatrizantes en la frente, la región de la sien derecha, el pecho, la parte superior de la espalda y la parte inferior de la espalda. El número y la gravedad de las lesiones dejaron atónito al equipo médico. Los fiscales presentarían más tarde pruebas que sugerían que Gordon y Thomas eran responsables de las 50 lesiones encontradas en el cuerpo de Yamila. La impactante revelación causó conmoción en la sala al hacerse evidente el alcance de los abusos. Las lesiones no se limitaban a la superficie externa. Se descubrieron hemorragias internas en la cabeza, el estómago e incluso el páncreas desgarrado de Yamila. La brutalidad infligida a esta niña inocente era incomprensible. Durante el juicio, el abogado defensor Steve Bullock intentó sembrar dudas sobre la causa de las lesiones de Yamila. Sugirió que la niña podría haberse autolesionado chocando contra objetos. Sin embargo, el doctor Kesha descartó rápidamente esta posibilidad, subrayando que las lesiones requerirían múltiples impactos de múltiples objetos. La acusación alegó que Gordon no hizo nada por salvar a Yamila, a pesar de que la niña podía presentar síntomas de septicemia, lo que finalmente le provocó una muerte prematura. El médico forense testificó que la lesión en el páncreas de la niña se produjo aproximadamente 7 días antes de su muerte. Indicó que las lesiones que había sufrido la niña le habrían causado mucho dolor y que su salud y su capacidad de movimiento se habrían deteriorado mucho antes de su muerte. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones a medida que se iban conociendo los detalles del crimen. Gordon, abrumada por el peso de las acusaciones contra ella, rompió a llorar. Los fiscales alegaron que sus lágrimas no eran de remordimiento, sino un intento inútil de despertar compasión. Argumentaron que la inacción de Gordon y su incapacidad para buscar ayuda para su hija demostraban una cruel indiferencia por la vida de Yamila. Dwayne Smith, padre de Yamila, también subió al estrado durante el juicio. Contó un inquietante incidente ocurrido unas semanas antes de la muerte de su hija. Cuando Gordon dejó a Yamila, Smith se dio cuenta de que la niña cojeaba y tenía moratones en la pierna. Preocupado por el bienestar de su hija, preguntó a Gordon por las lesiones. Sin embargo, ella las descartó como un simple sarpullido, dejando a Smith profundamente inquieto. Frustrado por la falta de acción de Gordon, Smith se puso en contacto con los Servicios de Protección de Menores, SPI, para expresar su preocupación. Lamentablemente, sus esfuerzos quedaron sin respuesta, y las trágicas consecuencias de este fracaso pronto se harían evidentes. Más tarde se supo que los Servicios de Protección de Menores habían visitado la casa unas semanas antes del incidente y no encontraron ningún motivo de preocupación. La incapacidad del sistema para proteger a Yamila perseguiría a los implicados en el caso. Al final, Clifford Thomas y Jasmine Gordon fueron acusados de homicidio involuntario, asesinato, asesinato en segundo grado y maltrato infantil en segundo grado. Clifford Thomas, Jasmine Gordon. Cargo: delito de asesinato, asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, abuso infantil. En segundo grado, a medida que se desarrollaba el juicio, la sala se convirtió en un campo de batalla de narrativas y argumentos legales contradictorios. John McWilliams, uno de los abogados defensores de Gordon, argumentó que había serias dudas sobre las lesiones de Yamila y sobre si eran consecuencia de abusos. Sugirió que la joven podría haber tenido problemas médicos preexistentes que llevaron a un diagnóstico erróneo y a malinterpretar la situación como abuso infantil. McWilliams pintó el cuadro de una madre desesperada que fue acusada injustamente, atrapada en una red de trágicas circunstancias. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, el equipo de la defensa siguió defendiendo la inocencia de sus clientes. Cuestionaron la credibilidad de los testigos e intentaron poner en duda los argumentos de la acusación. La sala se convirtió en un campo de batalla de argumentos jurídicos, en el que cada parte defendía ferozmente su posición. A medida que el juicio se acercaba a su fin, la tensión en la sala alcanzó su punto álgido. El chocante arrebato durante la sentencia, en el que Dwayne Smith, desbordado por la emoción, arremetió contra Clifford Thomas, añadió otra capa de dramatismo a un juicio ya de por sí intenso. El caos que se produjo interrumpió momentáneamente los procedimientos, dejando a todos los presentes en la sala en estado de shock. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, negro? Jesús, Jesús, Jesús,
Jesus, you hit like a bitch. La juez, Margaret Van Houten, tuvo la difícil tarea de restablecer el orden y garantizar que se hiciera justicia. La sentencia sería un momento crucial, determinando el destino de Jasmine Gordon y Clifford Thomas. La sala contuvo la respiración mientras la juez se preparaba para pronunciar su veredicto. Después de que se calmara el caos, la juez continuó con la sentencia. La sala contuvo la respiración mientras se anunciaban las sentencias, esperando que se hiciera justicia. Jasmine Gordon fue condenada a 7-15 años por homicidio involuntario y a 14-25 años por abuso infantil en primer grado como cómplice. Estas condenas se cumplirían simultáneamente, lo que garantizaba que se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. Jasmine Gordon, sentencia, 7-16 años por homicidio involuntario, 14-25 años por abuso infantil en primer grado. Clifford Thomas, por su parte, recibió una condena de entre 6 y 15 años por homicidio involuntario y de 1 a 2 años por resistencia y obstrucción a un agente de policía. La sala del tribunal se llenó de emociones encontradas cuando se dictaron las sentencias. Algunos consideraban que el castigo no era suficiente para los atroces delitos cometidos, mientras que otros creían que se había hecho justicia. Jasmine Gordon rompió a llorar cuando por fin comprendió el peso de sus actos y las consecuencias de sus decisiones. La sala fue testigo de las crudas emociones de una madre que había perdido a su hijo y ahora se enfrentaba a la realidad de su papel en la tragedia. La acusación alegó que sus lágrimas no eran de remordimiento, sino más bien un intento desesperado de suscitar compasión. La sentencia marcó el final de un largo y doloroso capítulo en la vida de los implicados. La sala tuvo que enfrentarse a la devastadora pérdida de una vida joven y a las consecuencias posteriores. La decisión del juez pretendía dar un sentido de cierre y justicia al caso, pero las cicatrices dejadas permanecerían para siempre. Gracias por vernos. Haz clic en los vídeos de tu pantalla para ver contenidos similares.